todo y ahora vamos a ver una cosa totalmente diferente. Claro. Vamos a ver qué se da entre el primero y el tercero. Vamos a ver si la práctica se hace real, ¿eh? Bueno, a todo La esto teoría y la además práctica. que Luca empieza primero, Claro, ¿no? la Como ventaja primero competitiva, de él que, suizo. sí, por lo que sea, entra primero, va siempre ahí con la ventaja competitiva. Qué locura, ¿eh? Queríamos la final y acá la tenemos, pues. Aquí la tenemos. La magia de la televisión y vamos a ver. Esperemos que sea un buen match, que sea el mejor de tres. ¿Qué pasó con la partida de Luque y Mateo? Creo que lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? La No, magia sí, de la televisión. Dígalo, Panda, vamos, sí, dígalo. sí, reitero lo que ha pasado. Lo que ha sucedido es muy sencillo. Mateo directamente ha concedido la partida a Luca, por lo cual Luca pues, ha ganado 2-1 y pasa directamente a la final contra Jonathan. Es verdad que el matchup era muy desfavorable. Si ganaba Mateo. Efectivamente, Mateo contra Jonathan era muy desfavorable para Mateo, por lo que quizá esa sea una de las razones por la que ha concedido, ¿no? Para que Jonathan, pues bueno, juegue contra Luca, que a lo mejor lo tiene algo más difícil. Claro, no sé. un poquito más difícil según la teoría y práctica de Laura. Lo que sí es real es que dijo, bueno, doctor Mateo, sí, voy a perder que sea la semifinal y no es la final. No sé, la verdad, pero muy extraño ese acuerdo de caballeros. Lo que sí está empezando es turno 1 por parte de Luca, no hace nada, pero lo que sí hace Jonathan es bajo el diablo y muéstrame tus secretos, joven Luca. Bueno, aquí ya ha visto Jonathan un poco lo que le puede llegar a venir, ¿no? Que son muchos Yagos. Luca seguramente haya buscado esos Yagos porque sabe que, bueno, que Jonathan no lo tiene tan sencillo para quitarse del medio a esos Yagos y son realmente un dolor de cabeza para los evasivos. Efectivamente, pero sí, lo que ha bajado otro diablo bicolor y cuando ya entra en juego ese Yago y... Es que encima entra en turno 3. ¿Cómo lo ves, Laura? ¿Cómo lo ves? ¿Ya se complica la cosa de forma inmediata? Estoy teniendo visiones del pasado. Está viendo pesadilla en vivo. No le están viendo la cara de Laura, pero está con unas pesadillas que no las aguanta. Básicamente un remember de mi ronda 2. Lo que sí que creo que ha hecho muy bien Jonathan aquí es quedarse con descarte, ¿no? Porque sabe que es un poco el juego que tiene que llevar contra Luca, que es descartarle la mano. No hay otra opción en este matchup. Así que de momento lo está haciendo muy bien Jonathan, bajando este Príncipe John, haciendo descartar a Luca. Y vamos a ver cómo lo vais gestionando. Pero Luca, no me importa tu diablo porque no te lo vas a sacar, voy a robar cartas. Y yo quiero saber un poco la opinión de Panda porque es por la otra vereda, ¿no? Por el lado de Whirlpool. ¿Has jugado contra estos verde morados o la verdad es que no te lo has topado? Podríamos hacer un side game, ¿no? Aparte de esta final donde Laura y yo nos pegamos con los mismos mazos. No, otra vez no, contra Whirlpool. Donde veríamos a ver qué universo alternativo no se podría llegar a dar. Ya sabes, esa pero yo creo que sí que es bastante favorable para Wordplay, estoy de acuerdo con lo que dice Laura. Ya hemos visto que ese Yago no solamente pega, sino que también roba, y sabemos que tiene un Finder Keepers en la mano, por lo cual, por mucho que, a no ser que Jonathan sea capaz de descartarle la mano de una, probablemente lo que suceda aquí sea que cada vez que descarta una carta, Luca es capaz de robar dos a la vuelta. Entonces, pero bueno, vemos que tiene bastantes descartes. Si no he visto mal, tiene bastantes. Ahora... Ha intentado. Mira, Yago por Yago, dice. Tú tienes Yago, pues yo también. Ha intentado un pool de level. Aquí Jonathan, supongo que no le quedaba más opción. Exacto. Qué bien combinan pool de level y ground level. Sí, lo hemos dicho durante toda la transmisión. MVP, las dos cartas MVP para ese MVP del nuevo mazo. De este mazo. La nueva inclusión de la nueva season, ¿no? The Reigns of Jafar. Qué bien le han dado esa carta a ese mazo, ¿no? Ambas son muy buenas. Muy versátiles, muy versátiles. Es que, ofrecen de hecho, opciones. He jugado hoy con mucha gente que no sabían lo que hacían y era como, yo les dejaba la carta, por favor, leas las dos opciones porque cada una tiene dos opciones y se pueden combar muy bien. Claro, son muy interesantes entre ellas dos, incluso por separado también, son buenos cartones, así que... Son muy buenas. Pero juntas sí es verdad que es mejor y lo que está viendo es Luca gestionando también, quitándole el daño a lo que sería la Elsa y con una posición de mesa bastante interesante. Pero ¿y cuántas cartas en mano después de ese Fine Skipper? O sea, al final... Lo que me gustaría saber cuántas cartas le quedan ahora mismo a Luca en la mano. Pero la verdad es que al final pasa lo mismo, tú lo habías dicho, ¿no? Le puedes descartar 2 o 3 cartas, bueno, yo te robo 5 a la vuelta. Find the Skipper, un Popsicle y ya te robé 4 cartas. Entonces,
Sí, ahí viene otro descarte, esa Marine Fox, que en verdad no viene al caso por la cantidad de vacío. Y aquí tenemos un Bruno, un We Don't Talk About Bruno, que ha cantado Jonathan a ese Yao, que se lo A devuelve ver si se lo a descarta, Luca. que cree 1, 2, 3, 4 Sí. y sale el 4 Ahí y está. gírelo, lo muestre y... Bueno, no era Yago, esa- pero no esa está vela mal, no es mala. Esa bella... Está bien, ¿eh? perdón, y sí, de hecho parece que no, pero mover los daños, ¿no? De atacar Claro, con porque Elsa, pudo haber luego hecho meter los Elsa daños. a Yago y después me los mismos contadores a él mismo y Efectivamente, y se lo quita encima. Bella parece que no, pero hace mucho también en el juego de Luca y de Burple. Y vamos a ver ahora cómo contesta Luca, que... Tiene buenas cartas en mano, mira, Tiene estamos buenas viendo. cartas, yo creo que... Una de Find the Skipper, Genie y el Yago, Lo creo, que- si no me falla. Sí, eso parece. Lo que más quizá querrá encontrar ahora es un Tamatoa para devolverse... Bueno, ahí vemos que saca a Hades para quitarse de en medio a ese Yago tan molesto. Y querrá buscar también un Tamatoa para ir reciclando, ¿no? Ir reciclando Exactamente. Popsicles, que le Y ya entren entraron, Flares, claro, sí. va a entrar un tiempo en la partida que ya está mucho más tranquila, ¿no? Bueno, y ahí vemos que Jonathan sigue a lo suyo, que ves descartando cartas. Vamos, sigue descartando, Sí, pero sí. no robes más, por favor. Y bueno, y ahí tenemos la última que la ha descartado, el Find the Skippers. Bueno, vamos a ver que el tema es que tiene una Elsa y tiene un tipo. Sí. Tipo Tipo- MVP, ¿eh? No lo subestimen, bueno, no. sí, no, al niño cabezón no lo subestimen. Está ahí, Lo valiente que- como él solo, cuestionando. Lo que sí ha sido un gran turno de Jonathan Sí, porque sí, eso ha sí. hecho descartar a Luca 3 cartas y él ha robado 3 cartas. Sí, lo ha imposibilitado a jugar algo, pero sí, mira lo que sale la Madame Mim y mira, se sube el tipo y lo baja. Ni Hades, ni Elsa, ni nada. Nada. Quiso el tipo para seguir loreando. Tipo tipea, lo habíamos dicho. Tipo tipea. Vamos a ver cómo responde Jonathan, ¿eh? ¿Cómo lo ves tú, Laura? ¿Qué puede hacer Pues ahora? no lo veo tan mal ahora para Jonathan, fíjate, porque ha conseguido hacer lo que es realmente lo Lo que más tiene difícil, que hacer ¿no? el mazo, que es descartar al rival contra un rival que juega Amatista y que normalmente puede robar Roba un bastantes montón, ¿no? cartas. Sí. Bueno, Amatista con azul que también roba cartas. así que- Rampea y roba, o sea, es tremendo. Efectivamente. Y Jonathan no sé cuántas cartas tendrá ahora en mano, pero tiene que tener bastantes. Y es un Por poco lo menos también unas 4, ver, ¿no? sí, ver qué le habrá tocado a Jonathan para responder, porque al final ese Prince John no puede hacer mucho más que aguantar ahí Mira, me parece lo que juega es una Sí. Elsa, gira al tipo Tipo. y piensa, ¿tendrá ahí una tinta y cangrejo? Podría causar bastante estragos, pero parece que no. No, El tipo que parece no lo que quiere no. ver, adiós niño cabezón, ya has causado muchos estragos, no quiero volver a verte. Pero una posición interesante, están ahí conversando, Jonathan está hablando de lo que está haciendo. Parece que la del turno. podríamos comentar una actitud muy parecida de ambos dos jugando, de que ponen el descarte, ¿verdad? Así de forma colocada para ver muy bien qué cartas han usado, qué cartas tienen disponibles. Bueno, y ahí tenemos la acción Ya. de Bella. Ahí apareció la bella y ya Increíble. se da vuelta un poco Sí. el tema. Decíamos que estaba mejor posicionado Jonathan, pero la verdad es que ya hay mucha presión y hay mucho lore también por parte de Lucas, ya unos 10, posiblemente 2, 4, 5, 16 posibles. Le toma la agenda, dijo, ¿dónde está mi agenda? Pues la dejé al otro lado, amigo, la dejaste al otro lado, Me la Lucas. devuelvo, me Porque, increíble, me hicieron cambiar todas las gráficas de esto, me hacen trabajar. Pero nada, ahí Bueno, va. ahí sorprendentemente, bueno, porque tenemos a Fox que nos devuelve a la mano al Prince John. Y nada, va Y bajando. 5 seguramente sí, eso es una Elsa. Gira. Y vamos a ver aquí a Elsa. Por vela, sí. el tradeo, para que no gane Simplemente- tanto lore, ¿no? Sí, lo que ha ayudado aquí es llevarnos por el camino a Bell. Y mira, está pensando si se saca Está pensando de quitarse a Fox del medio. Lo cual no estaría mal, ¿eh? Lo cual no estaría para nada mal. Está pensando, tiene un Uf, Peter Pan. vale. Buah, parece Yo que la pensé mano. que Jonathan tenía más cartas. Sí, A ver que la ha jugado, ahora la ha también, jugado, ¿eh? Efectivamente. Sí, sí, sí. No puede más, no puede más. más. Que está Pero haciendo es todo por es ti, lo pero que- no puede es lo- más. Es lo no que, puede más. es lo que hablábamos. Sí, sí. Realmente, fíjate que Jonathan ha hecho todo bien. Sí, Realmente sí. todo bien, que ha sido descartar a su rival y aún así. Sigue mucha presencia es en mesa. Muy cuesta arriba, sí. Está muy difícil, está muy difícil. Cuando ya llega nuestro enviado especial. ¿Nuestro enviado ¿nos traes algo? ¿Nos trae No. algo? No, para nada. Bueno, Ni sí,
noticia. Tu Ni presencia, tu Yo presencia, que es lo que, traigo mi efectivamente, presencia. lo que ¿Qué necesitamos. me he perdido? Bueno, estábamos comentando ¿Qué es aquí, esto? estábamos comentando que Jonathan ha hecho todo bien en el sentido de que ha conseguido descartarle toda la mano a Luca. Pero mira, ojo, que aparece un Cricri, ojo, aparece un Cricri que le da Un vuelta. componente que nos puede dar la vuelta en esta partida. Es verdad que igual se va a 17, un número casi Igualmente, mágico, ¿eh? Sí, pero recordamos que Luca está sin mano, que Jonathan ha conseguido descartarle la mano, algo que es realmente complicado. Y bueno, pues. A ver si le sale la cabra o algo. Le acaba de salir el cri-cri, ¿no? El grillo de la suerte. Le ha tocado a Jonathan. Totalmente, ahí limpió dos bichos que le están molestando, pero ya se va Luca haciendo lo que, pues. a un número mágico 17 y ya que tiene el letal en mesa, ¿no? Tiene 2, 3 y 4 para cuestear, vamos a ver Ahí lo cómo tenemos, responde sí. Jonathan. A ver si sale otro Cricri, no, sale un diablo. Sale Diablo con Rush por el efecto Claro. de Peter Pan. Adiós, niño cabezón. Pero vamos a ver cómo Y se bueno, quita. aquí, Tiene que pues, tradear evidentemente todo. Jonathan estará diciendo no tengo otra que tradear absolutamente todo. para quitarme de en medio a ese Hacia Hades. Bueno, Bueno, es que Jonathan suelta la mano, no le queda más opción, sabe que... va por el diablo y y mira lo que que robó, bueno no puede es. ser. Ah, bueno, es Yago. Esta jugada la comentaba yo hace justamente 2 días con alguien de mi tienda local, de lo bueno que es tener a Peter Pan y que te salga, por ejemplo, Diablo con Rats, porque Diablo en ese mismo turno ya puedes robar con él, ¿no? Eso es cierto, Y Exactamente. es una jugada buenísima, buenísima. Lo que sí es buenísimo es que se va a 18 lucas ya el número mágico, lo decíamos. número mágico. Un top de Keo de cabra sería fatal, Bella aunque con la seguramente- mesa también. Sí, Pero Bella esa va a desaparecer, ¿no? Va a desaparecer. Y si a Jonathan le ha tocado un We Don't Talk About Bruno, podríamos estar hablando. ¡Oh, sí lo tiene! Bueno, Bueno, roba lo 2 tiene. cartas, además, Ah, ¿sabe? bueno. Y canta We Don't Talk About Bruno. Descartado, se va la vela. Ay, Dios mío, lo que Cuidado, estamos viendo, lo que cuidado. estamos viendo. Roba por el Prince John. Mira cómo son las cosas. Empiezan a salir los bichitos, empiezan a aparecer Y los ahora, cangrejos. evidentemente, tiene vía libre para, Sí, para sí. cuestear con sus personajes, Ahí Jonathan. va a 9 o posibles 10, ¿no? Y Luca necesita algo que aguante en mesa y que pueda hacer 2 lores. O una cabra y, Claro, no, O le una dice, cabra. no cuesteaste con y un el... milagro. Claro, y le dice, no cuesteaste con el diablo. Y había robado una carta. Ahí, bueno, el juez le dirá, devuelve al tercer la carta. Mira, están esperando ahí Aquí la... no hay amigos, ¿eh? Aquí Acá no hay nada, amigos. mismo. Aquí nada. No Amigo, quisiste se te cuestionar, olvidó- no es mi se te problema. olvidó meter con el ¿Qué diablo. ha pasado aquí? Vaya. Jonathan creo que de la emoción, ¿verdad? Claro, De- de... Uf, Ah, aquí tenemos a Claro, a y Bella, que mata además a mueve Cricri, daño. ¿no? Y mueve el daño a Cricri, claro. A Cricri. No hay amigos, dice los comentarios, pero... Y bueno, ha matado a Elsa, yo creo un poco. ¿Por bueno, qué se le quitó los daños nada más? No, se la... No, le movió los daños del Del Cricri Cricri a la Elsa. a la Ah, Yo Elsa. creo vale, que para vale. evitar un posible. Ay, otro. Ay, otro más, qué Para Para bien, evitar cómo un le está posible dando bounce vueltas. más Sí, de nuevo sí, sí. Elsa, ¿no? Que era lo único que. Ojito. Bueno, Oh, aquí lo que está tenemos pasando, a Jonathan ¿no? haciendo magia. 8, mira que al otro turno gana Laura. ¿Qué está pasando, Laura? ¿Qué está pasando? Mira, yo, mi ídolo ahora mismo, Jonathan. Ay, no, pero es que nada la salva. ¿No? Y ahí venía la cabra. Match para Jonathan, rompiendo todos los cánones, todos los artículos, todos los pros diciendo no, está imposible. Acá ha estado el mago Jonathan. Lo que funciona descartar la carta descartar la mano del rival, aunque tenga muchísima mejor mesa que tú, ¿no? ¿Cómo se ha recuperado? Increíble. No, de verdad, esto es un Y- gran match, ¿eh? Y no solamente Jonathan rompe esa tendencia en Lorcana de quien sale gana, sino que además yo sigo teniendo mi fe puesta en Luca, no solamente porque es cosa de Burble, me cae muy bien, la verdad, que Jonathan también, sino por el hecho de que de que Luca en este caso está en la izquierda. Y como sabemos, todo lo que ha tocado en la ronda anterior, peor que no ha sido el caso, porque a ver, concedieron, pero... porque se concedió, pero Y mira, ahí Rosa Pérez, vamos Jonathan, le Vamos, está dando Jonathan. vuelta. No La te ponen en contienda chat. es desigual, pero ahí está, se ha llevado el primer match. Sí. Hay que comentar también que Jonathan creo que ha ido a por la jugada perfecta porque sabiendo que Luca va primero. Pero la magia, vas vimos magia, ¿eh? Tienes una carta menos, ¿no? Porque Sí, sí. evidentemente no robas, empiezas con 7 cartas y no robas al inicio, entonces es lo que ha aprovechado Jonathan muy bien.
Sí, de verdad que ha sido un match increíble. Estamos acá en la teoría, en la práctica, Laura. Pero la verdad es que Jonathan hizo voy a magia, tener que ¿eh? pedir clases a Jonathan. A la Bueno, que- es verdad que también Yo, que Luca. bueno, y yo creo que muchos ahí lo que están viendo, todos los que están comentando y nos han seguido durante ya casi 10 horas 10 de horas stream, llevamos casi aquí, 10 no me puedo horas. 10 horas creer. llevo Las- Diez. Bueno, las que llevamos aquí Sí. y las de antes. Sí, mira que aún no termina, pero ya casi 10 horas de stream. Muchas gracias a todos los que nos fueron acompañando, Muchas gracias. todos los que dan like, suscribir y los que nos comentan, porque está ahí candente lo que sería la final. La hemos pasado muy bien, no pasa nada, ha sido increíble, la verdad. Totalmente. Y Yo ahora con la me, última me lo estoy inclusión, pasando genial, el ambiente es increíble, ver tantos jugadores de tantas regiones diferentes, pues aquí no agrupándose, jugando entre ellos, está siendo una jornada increíble. Yo lo único que puedo pensar durante el día de hoy es cuándo hacemos el siguiente, dónde hacemos el siguiente, ojalá que aquí de nuevo, ojalá Está muy con más bueno el lugar, gente. sí, con Sí, el más lugar gente. es increíble, la verdad es que no hemos ¿no? tenido al final la oportunidad Exacto. de mostrar un poco dónde estamos jugando, pero bueno, en las redes Ya sociales en- de Lucky Dimer podéis ver fotos. Exactamente. Yo tampoco he podido sacar muchas fotos, pero Sí. la verdad es esa, el espacio espectacular, el ambiente, el clima, por lo menos dentro está muy bien, Estamos está muy muy bien, fresquito. muy fresco, Estamos afuera en nada, Murcia. 40 grados, pero... Murcia 38 grados, pero aquí dentro hace Perfecto. falta casi una sudadera. Mira, Lo y- puedo y decir. imagínate, yo estoy con Gustavo chaqueta, está con ¿eh? chaqueta, yo me he tenido que poner antes también una chaquetita porque tenía frío. Imagínate, Además, estamos muy con bien. clima del Sí, norte, sí. imagínense. Ah, y una cosa a destacar también de la organización del evento, la comida no ha faltado en ningún momento, eso, espectacular. opciones incluso vegetarianas, veganas para todos, porque como sabéis Lorcana es una comunidad muy inclusiva que tiene en cuenta pues todo ese tipo de cosas. Y bueno, ha habido aquí pues de todo, desde bollería, pan pizza, qué ensalada muy sana. por Ensalada, muy cierto, bien. que no solamente Poco se opciones- habla, poco se habla. ¿eh? Efectivamente, creo que algo a destacar también, a tener en cuenta que la gente de Franza Gaming se han portado de 10, Increíble. ofreciendo opciones, incluso pizza y tal. Y bueno, ya con eso empezamos el partido, que no me quiero entender mucho más. Claro, pero bastante bien, y lo que anda también bien es el rampeo por parte de Luca, porque con un sale baja a tipo, pero no hay presencia en mesa, y por parte de Jonathan ya ese diablo que puede hacer diabluras, ¿no? Uy, y mira, aquí miramos tenemos esa. el Bron de level Enchanted. Enchanted, mira qué precioso, mira cómo Justamente brilla. lo ha adquirido Jonathan un ratito antes. de- Ah, no me digas, de la tienes la partida. exclusiva de eso, sí, sí. sí. A ver, cuéntanos, ¿cómo consiguió ese Creo mapa? que ya tenía uno Jonathan en el mazo, uno de los 3 que debe de llevar, y lo ha pedido y justamente a alguien se lo ha podido vender Ah, bueno. un ratito antes de... Mira, espectacular. de la Ha upgradeado el deck justo antes de la final para ir Efectivamente. pues, vestido de gala, ¿no? Exactamente, Sí, sí, sí. vestido de gala, y lo que está haciendo ahora es vestirse de Descartes, porque canta el descarte y va a poder robar con el Prince Jones. Entonces ahora está pensando, a pesar que hay una amenaza ahí de Iago, no le importa mucho Jonathan, ya sabemos que hizo magia descartándole mucho la mano, vamos a ver si lo consigue nuevamente. Lo que carta Jonathan- otro Bling Bling, ¿eh? Sí, Jonathan de nuevo lo está haciendo muy bien con ese descarte. Me gustaría saber si Jonathan realmente solo tiene 2 Prince John en el mazo, pues ya ha encontrado al que necesitaba para Justamente, empezar con ¿no? este descarte. Y tiene otro Y en la en curva. mano. Y ¿eh? tiene otro. Ay no, la curva, pero ascendente Duro. total para lo que sería Y bueno, Jonathan. aquí ha costeado con todo, parece que no le importa mucho que Yago le pueda quitar ese, Alguno de los personajes, ese ¿no? diablo, supongo que irá por el diablo. a por De el Challenger, diablo, ¿no? El sí. bicolor. Sí, sí, al que tiene evasivo además. Y bueno, con 5 aquí tenemos Find the Find Keeper, Keeper, sabe, claro. sabe Luca que necesita mano, que no puede quedarse como antes sin cartas en la mano. Y Justo han empieza. pintado un popsicle y lo que ha robado ha sido una bella, lo cual pues duele un poquito, Duele ¿no? un Duele un Porque poquito, pero podría haber bueno. sido un personaje gratis, un cuerpo más. También estaba pensando ahora mismo, cuando estábamos hablando de lo del John, si llega a bajar ese segundo John, creo que no hay nada en el mazo de Luca que pueda contra esos 2 John. Si esos 2 John no deciden girarse en ningún momento de la partida, no se van a ir de ahí. Van a estar ahí hasta el final. Porque no tiene Aguantado hasta el ningún final tipo de vanisheo en área, no, Exacto. obviamente no hay repair, no hay nada de eso. Todo el removal que tiene son los Hades. Ujú. Exacto. Básicamente, o la Elsa girando personajes. Y no pueden hacerle no puede. daño. No pueden hacer objetivo con ese War. Este 1-2 que cuesta por 2. Qué bueno es el War, Sí, sí. qué, Qué bueno, ya te lo digo. qué habilidad. ¿no? De hecho, un poco sufrida lo que antes me ha pasado, ¿no? Contra, por ejemplo, verde-azul. Ya si Pesadilla sumas, con verde-azul, si ¿eh? sumas al príncipe con las musas, ya te puedes Sí. olvidar, ¿verdad? Exactamente, Sí, sí. lo De hemos hecho, visto también en este. Hay una carta azul que se juega en algunas versiones del Wordplay. Yo ahora mismo la estoy probando y viendo a ver qué resultados da. Que es una bella
de coste 4 no entintable que tiene guard de por sí y cuando baja al campo le da guard a toda tu mesa hasta el siguiente turno. Bueno. Por lo cual es un gran finisher con Wordplay porque si tienes, supongamos, ¿no? Un genio y algo más y tal, y está en eso de los 15 de lore, cuando baja esa bella, puedes lorear sin ningún tipo de miedo, a no ser que el otro tenga algo evasivo, de que tu genio se vea comprometido. Así que, bueno, yo la estoy probando ahora mismo con un par de copias y a ver qué tal, pero sí que lo he visto en más de una lista. El War ahora mismo teniendo mucha relevancia contra Stilson, increíble. Increíble, ¿no? Lo que está siendo también increíble fue cómo le miró la mano y tiene muchas cosas para robar también, Lucas. Creo que tiene otro Find the Skipper. Y ahí tenemos a roba Jonathan 2 veces. robando doble cada vez que le descarte a Luca, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se sostiene esto. Porque es verdad que esos Jones no se van a mover, están como estaca ahí pegadas en el playmat. Sí, gran y hermoso playmat. Por lo demás, conmemorativo de este 4K Enchanted Shutdown. Va a ver las aspiraciones de Luca para empatar y no un tercer game, ¿eh? Vamos a ver qué sucede ahora. Tiene buena mesa Luca, lo que pasa es que ahora mismo va a 0 y lo que le interesaría es empezar a ganar esa carrera porque si no, Jonathan no va a parar de Luca ya se dio cuenta que descartar. Exacto, que va a haber magia. Y eso puede ser muy peligroso para Luca, a no ser que se vaya viendo esos Finder Keepers, esos Friends on the Other Side. De hecho, ya he visto a Jonathan como tenía de su Bruno, un We Don't tocaba Bruno preparado en la mano, que va a caer al turno siguiente. Así que... Vamos a ver cómo y da igual lo que tarjetee, porque si tarjetea ese genio, que sería la opción más viable, igualmente ese John le va a dar el value de descarte lo que descarte de su mano. va a ser un descarte y va a robar 2 cartas. Y va a robar 2. Sí. Bueno, aquí ya vemos a Luca que va a ir a por Lore, efectivamente es lo que le toca, a entintar y encontrar, bueno, esa suma de tinta que es tan necesaria para él y que al final le puede dar la victoria hacia el rival. Y aquí seguramente no sé si caerá el Bruno. Lo más probable es que sí. Tú lo llamas, Laura, ahí está. Y a robar cartita, a robar cartón Jonathan. Y mira, que tiene 4 cartas en mano. Y más las 2 que va a robar ahora. Ya con una gran cantidad de cartas en mano. Una gran cantidad, de hecho. El tema es que Luca también. Para un dado. El tema es que Luca también tiene... Uy, justo mira, justo le descarta un Yago que es muy molesto. Justo el mismo que bunció podría ser, porque no sé si tiene otro Yago en la mano, pero una suerte increíble, ¿no? Sí, se ha quitado del medio realmente un problema, personaje ¿no? que le hace mucho daño a... Exacto, pero parece que tenía otro, ¿no? No, tiene un Genie, va a buscar y parece que un poco de carrera, ¿no? Bueno, yo creo que aquí Luca está bastante bien ahora mismo porque, bueno, tiene a su genio que va a lorear de 2, ha bajado otro genio para conseguir más cartas, si encuentra otro Find the Skippers o un Friends, ya se pone con una mano que es muy difícil de que te la eliminen. Claro, es verdad todo lo que dice Laura y vamos a ver cómo lo gestiona, pero parece que había otro, Pues había otro ya. Aquí le tenemos 2 de lore de... Y ya está complicado que haga la magia, ¿no, Jonathan? Muy ¿no? difícil aquí, muy difícil, no voy a decir imposible. Sí, porque ya, si no... Recordemos que sigue teniendo dos Prince John en la mesa, que cuando te acercas ya al final de la partida simplemente puedes lorear con ellos y son 4 de lore. Claro, y que no es malo, ¿eh? Pero es verdad que estamos a 5 y 3. ¿Cómo lo ve ahí, Panda, ahí la presencia en mesa? Pues hablando de ver, me encantaría que para la siguiente edición Pensando ya en el futuro, tuviésemos en cuenta lo de poder ver las manos, porque creo que es algo que es súper interesante ver qué decisiones toman, qué priorizan, ¿no? qué prefieren jugar en ciertos turnos encima de otros. Pero bueno, creo que aún así estamos viendo un gran espectáculo. Ahí vemos ese diablo que como entra. diablo que puede entrar con Rush. Lo había comentado Laura que es una Lo que pasa jugada. es que aquí, bueno, el target de... Bueno, pues sí que vemos que se vaya, Jonathan ¿no? ha pensado que Luca tiene que dejar de hacer lore y una estrategia ha sido esta, ¿no? Inmolar a su propio diablo. Claro, y además un target, ¿no? Puede ser ese Peter Pan que por ahí le pegue el Yago, que no cueste, dice Rodolfo, cumplió con su 0-2 drop. Ahí lo vamos a Rodolfo. Se ríen ahí, se ríe, Panda, lo sabrán acá la gente. La verdad es que no sabría decir. Usted la respuesta, No sé, tiene la respuesta. no sé si ha dropeado, no creo, ¿no? No Yo lo creo, sé, no.
lo estoy viendo desde aquí. Estoy viendo que está justo detrás de No, Luca pero viendo Rodolfo la ha estado parte. hasta el final conmigo jugando. Peleando, o sea, sí, han está, estado a hasta ver, el final estaban en el peleando. piso de arriba, Sí, entonces... hemos estado los dos siempre ahí arriba. ¿Cómo le tiraron para abajo al pobre, Se quedó a las puertas, igual que Ah, tú bueno. ahora Nos hemos, estuviste quedado, ahí. nos hemos quedado al final prácticamente igual, sí. Mm. De hecho, él no ha jugado la última ronda. que Oh, otro Dios yo. mío, hoy otro Yago, ya la cosa parece que sí se viene muy Sí, pero muy aquí complicada tenemos con a esa Elsa, Yago, se quita efectivamente. ahí al Peter Pan y ya tiene muchas cosas, va a seguir loreando, ya se va a 7 Luca. Y parece que la magia va a costar, a pesar que esos Prince John, ¿cómo está acá? Ahí está. Aunque Luca recordemos... necesita 100% esta victoria. Sí, Si Sí, no- la necesita. Sí, Porque no. es la segunda vez que sale él. Ujú. Si no gana esta, Bueno, es pierde, muy difícil, claro, y además que pierde, ¿no? Sí. Se termina. Y no, lo que iba a comentar simplemente es que antes a Jonathan también el Cricri le ha venido muy bien. Entonces Exacto. yo creo que un poco lo que está pensando Jonathan ahora es tengo que bajar evasivos para contrarrestar la mesa de Luca, porque Luca tiene una mesa full evasivos ahora mismo. En efecto, y ahí es cuando baja a un chico mi diablo, pero que no va a hacer yo nada creo que por lo que está ahora. preparando Jonathan realmente de bajar evasivos para poder targetear un poco todo lo que tiene Luca, que tiene Oh, ya pero un- bueno, ya creo. tiene un montón de... Guau, esa Creo que- doble Elsa, ¿eh? Uf, Sí, qué sí, duro, sí. qué duro lo que va. Yo Además, pensaba que iba a aparecer el monstruo de Laura, pero nada de eso, nada de No eso. hace falta, no hace falta. Ya te digo yo que aquí lo que importa son los evasivos, es una guerra de evasivos. Y ahí está. Y bueno, ahí están nuestros Sí. Princellón. Ahí dice, bueno, ahora lo giro, ahora Se sí. giraron, ¿eh? Ahora sí, yo creo que ya realmente... Está muy complicada la partida, ¿no? Ya está difícil. Es verdad que le acaba de tocar un ground level a un poco tarde, Jonathan, ¿no? pero un poco tarde porque realmente le puede quitar un personaje. No, porque ni siquiera tiene un pool de lever Exacto. en el descarte. Jonathan, al menos no lo vemos. Entonces tampoco le sirve de mucho ese ground level. Le muestra, mira, No, tengo tiene una, Nada, amigos, es por si por si los jajas, por si ¿no? por Y si bueno, acaso. otra Úrsula también y parece que no, no pasa nada, se va a quedar así. Y ahí está, Y ahí está, qué bonito es el la game enchante, número 2 y ya pero una hasta final aquí. lo habíamos anticipado mejor de 3 y llegó, tercer match llegó. y ahora parte Ah, sale Jonathan. Jonathan, ¿qué dice? Jonathan. Vamos, se la juega, ¿qué dice acá? Claro, por un lado lo que yo he comentado Hay magia, no hay antes, magia. que creo que para descartar viene peor, ¿no? Que el rival salga segundo porque va a tener una carta más, entonces es más difícil descartar al rival, pero cuentas con la ventaja de que puedas salir con Diablo como muy enchufado, ¿no? Y robando muchas cartas. Pero es que recordamos que aunque tú salgas de Diablo, de que lo haga todo bien Jonathan y salga de Diablo, en turno 3 Luca le planta un Yago delante y bueno, pues tienes que lidiar con ello, ¿no? Y tienes que lidiar con el La diablo. jugada maestra sería, esta es como la jugada ideal, ¿no? Que Jonathan saliera de Diablo y para shiftear a Diablo descartase un pool de level y luego en turno 3 tú jugases un ground level, ¿no? Entonces te quitas esa amenaza que puede ser el Yago y entonces ya ahí sí que vas un poco más... Sería interesante ver free. eso, ¿no? Vamos a ver cómo se da en este tercer game. La final de lo que ya es el 4K Enchanted Showdown. La hemos pasado increíble. Y ya nos queda la última. Es esto y se acaba. ¿Quién se va a llevar la gloria eterna? ¿Será Luca? ¿Será Jonathan? Está por verse en un par de minutos, ¿no? Estoy muy triste, ¿eh? Estoy muy triste que esto se acabe. Se acaba ya. Pero yo estoy contento Pero no llores, por otro lado. espalda, está bien. Volveremos, No, volveremos. estoy triste. Ha sido un torneazo. Sí, sí. Independientemente de lo que pase en esta última partida, se lo lleve Luca o Jonathan, creo, Es increíble, creo que ha sido algo increíble que tenemos que repetir pronto. Y nada, bueno, vamos a disfrutar de esta última partida porque creo que va a ser de dos genios batiéndose con sus mejores estrategias, con sus mejores decks. Exacto. Y vimos ya. Saliendo Jonathan y teniendo a priori el match favorable para Luca. Entonces se igualan todas las fuerzas un poco, ¿no? Ya se iguala, como bien dices tú, Banda, que va a comenzar Jonathan. Ya hizo magia en el game número 1. Vamos a ver si en esta final y ya en el final game número 3 lo logra. Tiene una esperanza ahí, Laura. Yo lo veo en sus estoy ojos. deseando ver la mano de Jonathan para Lo veo en para sus ver la ojos, lo veo en sus estrategia, ojos, sí, Laura. sí. Tiene esperanza, hay A mí me está esperanza. encantando. Cualquiera de los dos que gane No, por supuesto. va a lógicamente, ser sí. realmente muy, muy merecido. Y bueno, también comentar, agradecer a Gustavo que ha estado aquí tanqueando todo el día
el torneo y yo no sé ni cómo tiene voz porque yo llevo aquí simplemente una hora y algo con los chicos y ya casi no tengo voz. Así que agradecerle a Gustavo también todo el esfuerzo que está haciendo por hacerlo tan entretenido además. Sí, bueno, estamos haciendo, es un poco también la dupla, ¿no? Hay un poco, estamos como casi dupla dorada ya, Sí, sí. vale, estaba muy bien. Por lo menos, si no, la hemos pasado increíble, sí hemos tanqueado un montón. Y la verdad lo que nos ha costado es estar hablando como 10 horas, ¿no? No, cuando sí, es- sí. Ya te digo rato. que para mí, o sea, a nivel de energía y tal, no, Sí, sí. no me parece que hayan sido 10 horas, Claro. ni mucho menos. Bueno. Es verdad que no hemos estado las 10 horas sentados y hablando, sino que hemos tenido descanso y tal, Sí. y que Gustavo se ha tanqueado Sí, unas la cuantas entrevista y entrevistas todo, pero eso bien, es así cierto. que se agradece de todo, Sí, la sí. verdad, de Pero toda la luego gente lo que que ha son participado. durante los partidos se hace muy ameno porque simplemente el charloteo, el Sí. estar aquí leyendo al chat, viendo las partidas, teorizando un poco, ¿no? Sobre Sí, qué sí. se juega, Ya, qué no, no. quién va a ganar y tal. Pues se hace muy entretenido. Al final es un poco mi pasatiempo también en casa, ¿no? Como comentaba antes, creo que un poco cuando teníamos el micro cerrado, que es lo que yo me dedico en casa, Sí. a ver partidas de Lorcana, o sea que verlas delante del micro y comentarlas, pues, Pues mucho es que mejor, ¿no? se hace con mucho... Pero mira con ese mucho gusto. mulligan agresivo total de Luca, volviendo un poquito para Efectivamente. interrumpir, pero sí es Está verdad como buscando ese- lo que necesita, ¿no? Uy. Yo creo que estaría buscando Qué terrible, ese ¿no? Popsicle Bella, Seguramente. pero según he visto en su mano, lo que he visto eran costes muy altos, rollo He visto Tamatoa, Tamatoa, sí. monstruo. Qué duro, qué duro, qué duro. Sí, sí, sí. Lo que sí, para coger más ya lo último y empezar con la partida, agradecer de toda la gente que nos ha estado siguiendo los likes, tanto de todas las redes sociales, tanto los Lucky Gamer, Franza, a mí de Enojo con la Tinta, y también los que han seguido en el stream y los que han comentado, que de verdad que se ha hecho muy, pero muy ameno, como dice Panda, y como dice también Laura, y todos la hemos pasado bien, tanto como los que han jugado, como los que han espectado, incluso los que jugaron eventos paralelos, porque no lo dijimos, abajo estuvieron jugando muchos eventos paralelos. Así que, como digo, este torneo de 4 canchas de Showdown ha sido una fiesta total. Y lo que está haciendo una fiesta quizás para Jonathan es que no sale con turno 1 Bueno, Vera. ninguno de los Ni dos ha Popsicle, salido nada. con turno 1. Mira, está Están complicado. tímidos, Están no, tímidos, está no complicado. no quieren La jugar ahora tensión mismo. se palpa, se palpa. Eh, Bueno, Ahí. vemos a como... ay, tampoco, no hay pinta esa turno. Úrsula en vez de jugarla. Así, a Úrsula. Muy curiosa esa decisión, Curioso. ¿no? Yo creo que también habrá pensado Jonathan que seguramente Luca no se haya quedado ningún friense porque es la única canción Claro. que lleva Luca en todo el mazo. Entonces encontrar Claro, esa simplemente posibilidad. esa posibilidad es muy difícil. Y ahí tenemos a la estrella, A la estrella. del mazo de Jonathan Ya vemos la que es estrategia. lo que necesita, ¿no? Para- Pero turno 4 lo dijimos, Aquí lo de está siempre, ese turno señor 4 ya. Yago haciendo su función de meter muchísima presión en mesa. Exacto. Tan seguro un Yago en turno 3 como que sale el Y sol aquí, por la y mañana. aquí Bueno, está, y aquí está, claro. aquí está el de Jonathan también, un poco contrarrestando, ¿no? Tú juegas Yago, pues yo también, ¿eh? Lo único que... Lo que Pero comentaba- mira lo que tiene Luca. Dice, bueno, te juego un Yago y yo te puedo jugar 2, ¿eh? Sí. Porque tiene otro en la mano Sí, y ya las otro. cosas se cambiaron. Parece que ese mulligan le ayudó mucho a Luca a encontrar dentro de todo lo que quería, especialmente el rampeo. Porque mira, tiene Tamatoa, tiene... Ya. Ay, no, Dios mío. No, Laura, no quiero ver. Falta de uno. No Aquí quiero ver porque tengo tiene otro más en la mano. No quiero ver, Laura. de verdad. Ahora, claro, se Panda tiene está que muy quitar- feliz, está muy contento. Sí, sí, dice. Panda está diciendo a un ball player, nos gusta. No sé si quiero que se ponga de moda Burtle. Claro, ahora hay que... No sé Pero si esa quiero que sonrisa no le duró tanto, porque todas la- las cartas van a subir de precio. Ah, no creo. No, pero aparte de eso, sí que me gusta ver que el mazo funciona. Claramente, a mí no me está funcionando, o sea que el problema no es el mazo, el problema soy yo, eso lo tengo ahora mismo clarísimo. Claro. Pero sí que es verdad que me estoy dando cuenta también de muchas cartas que juega Luca que yo no juego, o que yo juego y él no, como por ejemplo las Mad Duck Manor, que yo pensaba que eran un poco core Claro. de este Burple, pero veo que no lo necesitas Ay, para claro. llegar a la final y... Y nada, pero ahí sí que se va a Ahí cargar tenemos un Yago. muy bien a Jonathan eliminando uno de sus Yagos y recordemos que ahí está Elsa ya, que además puede cantar We Don't Talk About Bruno, que es Exacto. súper peligroso para Luca ahora mismo. Vamos a ver cómo lo gestiona, porque también Luca está atento, sabe, y además con la ventaja que tiene otro Yago en la mano, o sea, para que pueda un poco sufrir, pero no prefiere robar primero, no quiero saber nada de mi tercer Yago por ahora, que no piense que tengo otro, con el genio me basta. 0-0 y muy tensa la partida aún. Me imagino que preferirá pegar con ese Yago a la Elsa para que no cante Claro, el Bruno exacto. y aparte dejarle vivo. Ah, no, Pues decir aquí el no. Yago. Curiosa Puede ser que decisión. puede ser, no, Ah, está- porque le cura y ahora Elsa no puede matar a Yago, pero
Pero sí puede cantar. Pero puede seguro. cantar, puede cantar, puede A ver cantar y qué- aprovechar. Y ahí está, lo efectivamente, había comentado Laura ahí, que algo sabe el de efecto que... sí, el efecto del Priest John además, y bueno, y aquí puede quitarle a Luca, aunque tenga muchas cartas, alguna carta que sea clave para él, ¿no? Como Exacto, ese la 1 y vamos a ver, Pero ¿Pero qué bueno, pasa, yo Laura? no sé, Está con la bola acá de cristal, sí, está sí, adivinando está todo. haciendo Jonathan todo Sí. lo que no he podido hacer yo en mi partida contra Luca, lo está haciendo Jonathan, y bueno, y ahí vemos Los resultados, ¿no? los Se está- resultados y los buenos jugadores que son ambos dos, ¿no? Sí, sí, se está viendo y vamos a ver qué... ¡Otro más! Bueno, y ahí que... Jonathan A falta de cantar uno, ha bueno. sacado la máquina de los Bidon Talk Sí. y se está hinchando a cantar. Sí, vamos a ver qué... Y te bueno, puedo pues ahí decir. el dado mágico, vamos a El ver, el 6, 6 no está, el 2. veamos a ver qué es, pues un El Genie genio. que Ese mismo no le genio. viene no le viene nada mal que se lo haya quitado de la mano a Luca. Exactamente. Y Vamos. por cada descarte, Jonathan sigue robando esa carta gracias a ese Sí, Prince sí, John sí. que no se mueve No y se que va a recordemos mover. que no tiene forma Luca de deshacerse de él a no ser que se gire. Y en la partida anterior tenía 2 y no se giraron hasta Claro. el final y aún así ya porque no le quedaba otra a Jonathan. Claro. Pero es muy duro eso, no sé, Sí, sigo dándole vuelta a esa jugada de que con ese Yago pegándole a la Elsa Claro, hubiera cambiado la tenía más cosa, ¿no? sentido Pero porque que- tu Yago se quedaba con 2 daños, forzaba a que su Yago tuviese que pegarle al tuyo. Claro. Creo que pues vanisándose el uno al otro, ¿no? Y creo que tú seguías con el tempo de tener ese genio vivo, porque si él giraba su Yago simplemente para darse lore, pues Lore, tú sí. luego podías estampar el tuyo contra ese y cuestear igualmente con el genio. Por lo tanto veo... Y es lo que está pensando un poco ¿No? Luca ahora, ¿no? Claro. Ahora está Sí, pensando... pero- Quiero decir, desde aquí se ve todo muy Bueno, sencillo, claro, estando obvio. ahí pues ya es otro, Es es otra otro cosa. tema. Y- Seguramente Luca tuviese muy buenas razones para deshacerse Obviamente. primero de Seguro. ese Yago. Bueno, y recordemos también que lo que comentamos, que llevan 10 horas Sí, jugando, también, o sea, ¿no? Que yo ahora desde aquí puedo comentar Claro, además, cualquier cosa ya tranquilamente, me he tomado un Sí, descansito, no. pero tanto Luca como Jonathan no han parado de Han jugar parado de todo el jugar, día. entonces ahí sí que aparece el tercer Yago, lo habíamos comentado, vamos a ver el robo Jonathan que debe tener una cantidad de cartas importantes, vamos a ver Sí, que es Power 4, y otra otra carta más que con se va a Ginny. llevar Jonathan, y de verdad que bien Jonathan ha hecho en buscar esos pin John, que debería llevar 2 en el mazo, si no, si... Mira, acá te sale el segundo, no, te sale un diablo, mira, Un ya, diablo que tampoco está mal, ¿verdad? No. Gira esa Elsa Sí. sabiendo que la va a perder. Sí, Exacto. la deja ahí porque al final es una amenaza. Ha jugado 2 Brunos Jonathan, pero es que le quedan 2 más. Ay, Dios mío, Entonces- ay, Dios mío. Y mira, ese Bueno, vez que vale, va tiene al dos diablo. edades que habrá pensado que ya lo que le faltaba a Jonathan es seguir robando con Diablo. Y podría costear con Yago, creo que tranquilamente. No sé si le merece El la Cri-Cri, pena. el Claro, no le, Ya Claro. sí, tiene miedo de Cri-Cri. quizá ahora no le mismo. merece. No No, le y que tra- aparte quizá no le merezca la pena por un solo lore que tampoco. Vale. Bueno, y vamos, ahí parece que con la emoción estamos distrayendo un poco a los jugadores o nos dicen por interno. Pero bueno, vamos a creer que sí o creer, pero estamos tranquilos ahí. Mientras tanto, sigue pensando, Lucas sigue pensando y nada, le da el turno, no tinta nada. Jonathan que tiene más tinta, ¿eh? Tiene más tinta que Sí, Lucas en este momento. Jonathan tiene mucha tinta para ser un mazo que es, bueno, que no necesita o que quizá no entinta tan rápido como si llevase azul. Claro. Pero vamos. Es curioso el tema de eso, ¿no? De la tinta, porque claro, bueno, Luca ha rampeado, pero es verdad que Jonathan ha empezado y se ha añadido una tinta extra por el Por el Hades, Hades, ¿no? Al final, al tener menos mano Luca, pues también podrá intentar menos, podrá rampear menos y al final eso se nota, ¿no? La cantidad de tinta. Efectivamente. Creo que se sigue pensando si lorear o no con ese Yago, si le merece la Sí. pena ese lore. Que luego No, sabemos, ¿no? Que esos lores son siempre muy Siempre son importantes. importantes. Pero ya, Por lo uno se está muy No, tímido de Lore, pues eh, están. Pero es que ha sido otro una genio. partida Ay, no, otro realmente, genio. realmente curiosa porque no han empezado hasta turno 3 a bajar algo Claro. a ambos dos. Ha sido un poco lenta la partida, pero no por eso no emocionante. Ha sido increíble, de vuelta y vuelta. Bueno, y ahí Muestra estos tenemos a secretos. Jonathan El que quiere- cuarto Yago y un Find the Skipper. Vamos a ver cómo Aparte responde. una Fox. Ya, Ese parece. segundo John. Qué fuerte Que esto. baja la mesa.
¿Tendrá un descarte en la mano, Laura? ¿Qué crees? Tú Tiene- que estás viendo la bola de cristal, la verdad. Tiene el ground de level ahora mismo en la mano, Qué ojo Jonathan. más rápido tiene Laura, increíble. Y bueno, pues ahí es una carta bastante potente porque bueno, le puede mandar un personaje, le puede devolver un personaje a la mano, o si tuviese el pool de level en el descarte, podría usarlo para realmente mandarle un personaje al bottom, pero todavía Jonathan no tiene ese pool de level Exactamente. en el descarte. Recordemos que sí tintó uno, creo. Ha intentado uno, puede Sí, ser, sí, sí, sí. eso ya no lo llevo tanto la cuenta, pero bueno, debería... Pero le quedan debería tres más, ¿no? tener más, así que... No sé como Lucas, que literal ya tiene los 4 Iago. Uno en mesa y otro en la mano y los otros 2 en el descarte. Así Y que. mucho lore tiene ahora mismo, además, sí. también Jonathan en Sí, sí, mesa. exacto. 2, 4, 6, 8, 10 prácticamente, si 10 de quisiera lore, sí, sí, tirarse. que cuando estés... Que lo que no puede responder un poco tanto eso. Más que con Elsa, ¿no? Para con girarle y Elsa tal. y bueno, y Elsa Y ya saca ves, de dos, obviamente. entonces tampoco ahora mismo es una gran solución más que ese Yago pueda llevarse por delante. Pero mira lo que roba también con Final Keeper, justo. Segundo AD. Segundo Hades y una segunda Elsa puede ser. Y las cosas pueden cambiar. Vamos a ver si es que le hace algún tipo de maniobra a Jonathan para poder descartar, ¿no? Para ver cómo soluciona esto. Y realmente si Y vemos... un monstruo también, el vemos- monstruo de Laura, ¿eh? Sí, si vemos el descarte de Jonathan, no ha jugado prácticamente descartes Jonathan, o sea que los tiene que tener, Hay que muchos los jugarlo, tiene en ¿no? el deck. Se estará pensando aquí Luca la posibilidad de entintar algo, jugar esa Fox y llevarse a la mano de nuevo el arte. No sé si sería la mejor jugada para él. Pues puede ser. Lo que sí va a hacer es. Efectivamente, se lo ha visto sube. ahí. Pero a cambio de sacrificar una cabra que quizá Sí. luego le va a venir muy bien, ¿no? Ahí parece que Lucas estaba como un poco Claro, pensando- tirando de los claro. pelos, ¿no? Pensando, mi única opción era esa claro. realmente. Pero lo ha visto muy bien aquí Panda, como ha dicho, mira, necesito devolverme este Hades a la mano. Y parece que va a venir una Fox, ¿no? No, viene Lever, sí. Él Está viendo, sí. para Sí que puede. llevarle a alguien Claro. a la mano. Va a subir para la carta. Lo hace así mismo, mira, interesante. Así mismo, sí. Porque claro, no quiere subirle tampoco un Yao, no Claro, tiene mucho tampoco sentido le a la Madame. interesa. le No sé si interesa tiene tanto. algún tipo de restricción esa carta en cuanto a qué personaje puede subir o es simplemente cualquier Cualquier personaje. personaje. Mira, interesante, ¿eh? Solo muy dice bien. que elijas a un jugador y le subas un personaje a la mano, cualquiera. Entonces, realmente poderoso tanto ese efecto como el efecto que tiene en segundo lugar. Totalmente. Claro, ahí todos concentrados en el stage. Ahí gira, aparece la Elsa. Va a el empezar Yao. con- Sí, Limpiar un necesitaba poco. al menos limpiar un genio aquí para que no hicieran tanto lore. Exacto. Y con esos posibles 4 de tinta, no sabemos qué podría llegar a jugar, quizá otra cabra. O un- No, el Yago, el cuarto Yago finalmente aparece, el cuarto Yago ya en escena. Sí. Y vamos a ver lo que sucede, vamos a ver si Lore, lo más probable es que. Sí, loreando porque sabe que bueno, cualquier cosa que se estampe básicamente con la Fox seguramente se Desaparecerá, claro. Sí, vamos, lo que roba Jonathan. Recordemos ya la final, tercer match, 4-2 en Qué Lore. interesante está. Qué interesante. Está Muy potente. curiosa la está- jugada de Jonathan de no girar nada, porque entiendo lo de no girar los dos John, pero sí que cuando aparece y no se gira deshace de un Yago, ya solamente te queda uno. Te queda uno y está en mesa. Bueno, Mira, esa qué Elsa interesante. ha hecho ya muchísimo por Sí, la sí, partida. ¿verdad? Yo demasiado. creo Ha que- hecho un montón, ¿eh? nada. Ahora gira sin miedo ese... Sí, porque tiene la Fox, el de Fox, qué bien Qué lo está bueno. jugando Estaba Jonathan. pensando Jonathan, bueno, si los Print John no me dan cartas Claro. por el descarte, me traigo a la mano Claro. al propio genio Robaré con los genios. y sí. evito que Yago se lo lleve por delante. Claro, y el ¿verdad? tradeo ahí Tradeo. perfecto para quitarse la cantidad 4-4 y una mesa bastante interesante porque recordemos que tiene Hades. Tiene doble Hades en mano. Tiene doble Hades. Pero al Sí, final son importante. talles que no quiere, o sea, al final un cangrejo, un diablo pequeño. No, no es no lo te más interesa. óptimo, desde luego. Bueno, el cangrejo no está mal quitárselo de en medio porque al final le puede dar muchos enfrentamientos Claro, favorables un a sustain Jonathan. ahí. Me pareció ver también que tenía monstruo y que tenía Elsa. Lo que pasa es que el monstruo aquí es que es muy difícil de que salga rentable porque con todo el que evasivo que tiene Jonathan, realmente casi que es mejor sin tintarlo y ir Claro. por una vez. Ahora le está dejando pocas opciones Luca a Jonathan para tener Sí. cartas en mesa o para usar esos dos Prince Jones, por lo cual Jonathan podría empezar a verse forzado a usar esos Prince Jones. Ya mirar la mano y ahí va a haber un monstruo, otro Hades y una.
Mami, No Fox. es, bueno, veremos. Luca necesita robo, Ahí desde vemos. luego, necesita un Tamatoa, necesita un Friends, ¿no? Y bueno, y ahí vemos a Jonathan como mete un diablo. Mete Claro. más, Sigue más sin mesa. tirar nada. Nada, Sí, nada, se nada. queda Ni ahí. siquiera los diablos chiquitos que aparentemente no deberían. Podrían lorear, ¿no? Claro, podían ir loreando como hacía un poco el tipo, Claro. ¿no? Sí, sí. Pero no, ahí están. Concentrados. Jonathan sabe lo que hace, hizo magia en el Game 1, lo vimos. Vamos a ver si ya en este Game 3 lo puede lograr. Pero sí que una mesa bastante ventajosa para Luca. Recordemos que tiene un Hades en la mano, que Sí. tiene un monstruo, que tiene una Madame Mim, más lo que robo. Vamos a ver qué sucede. Uy, está amontonando a los Prince Jones. Claro, porque al final eso ya no se mueve, ¿no? Eso ahí, sí, y además si se van, se irán juntos. Chip John, quería Chip decir. John. Probablemente si los girará los Sí, dos al sí. mismo Sí. tiempo para hacer o 4 de lore o cantar Sí. algo o lo que sea. Con ese segundo Hades que tenía en mano que hemos visto, podríamos ver una jugada de quitar ese diablo y no sé si le daría la tinta Yo creo que para más jugar esa Fox también, ¿no? podría ser. Quizá ahí lo mejor es quitarse, no sé si al genio, para que no dé lore. Porque al final Qué supongo interesante, ¿no? que a Diablo te lo puedes quitar con Yago o con Elsa. Pero veremos aquí lo que decide Luca. Quizás sería mejor la jugada de darte un lore con Elsa, bajar la Fox, subir Elsa, bajar Elsa, Ujú. quitar Diablo. Podría ser también muy interesante y seguir cuesteando con ese AD en mesa y plantando un poco de presencia, ¿no? De decir, Sí. bueno, pues si quieres atacarle o sacas Cricri o te verás en problemas, ¿no? Porque con ese 6 de defensa, más complicado que otra cosa, ¿no? Quitarlo de encima. Muy difícil. Eh, Es lo no que sé, piensa, no ¿no? sé. Hay muchas Sí. cosas que pueden pasar. No sé qué Pero no, es lo que más me increíble, gusta- estamos... es lo que más me gusta de Lorcana y precisamente del color morado, la cantidad de opciones que te Ujú. dan ciertas Tal cartas cual, como sí. el bounce de Fox. Y a esta altura de la partida, la cantidad de opciones que tienes de, pues quizás sea esto más óptimo o aquello, pero esa Fox te da esa libertad, ¿no? De poder elegir, Exacto. bueno, quizá Elsa con ese rush, con esa habilidad para girar, sea justo lo que necesita. Vamos a ver cómo lo soluciona. Está pensando mucho, Lucas. ¿Ves? Es lo que comentaba. Hay muchas variables, hay muchas líneas de juego que se pueden suscitar. Pues claro, un Cricri cambiaría un poco el panorama, podría perder muchos personajes, ¿no, Lucas? Así que se lo piensa, se lo repiensa, tiene que ir meditándolo. Pues por ahí tirar una de a lo loco, a tirar, ¿cierto? A un genio que sería el target o un diablo, dependiendo de cómo Lucas lo estime. Puede ser una jugada interesante. Vamos a ver Vamos a qué ver. sucede. Le está comentando ahí, están como conversando. Al parecer estos teammates, pero tampoco tan amigos, ¿eh? Lo vimos en el Game 1, ¿eh? Y Ahí va con Y ese. y efectivamente va a ser a... Ahí cuestea con todo. Y cuesta con todo y se con pone todo. a 10 a la Y mitad. habrá pensado, bueno, que Jonathan ahora Y mismo. aún así fíjate, recupera esa Elsa para el turno Elsa. siguiente. Exacto. Habrá pensado, mira, que Jonathan ahora si quiere irse de Lore con Ahora, Diablo, pero lo efectivamente, puedo, fuerza. Sí. Va a forzar a Jonathan a Y ahí irse. Ya vemos aparece a Cricri que se Cricri. va a llevar por Hades, que parecen muy inofensivos ahí los diablos, pero vemos cuál es la jugada maestra de usar ese Cricri, ¿no? Con los Lo que diablos. pasa es que ahora cuando bajes a Elsa, ambos Ambos diablos podrían diablos irse sí o pueden ir. incluso Es que podría preferir girar ese Kikri y matar uno de los diablos o banishar uno de los diablos y dejar el otro quieto. Exactamente. Sí, Interesante no lo que se da. No es sencilla. Sí, ahora- ya estamos en la recta final, ¿no? De esta... Ya le queda Sí, poco. sí. Bueno, ahora ha encontrado, ¿no? pero lo de- Podría haber hecho a Uf, eso antes Wow. Ha sido una. Podría haber Oh. jugado primero a la Elsa. extraña. Y claro, no hay amigos nada más. Ah, Lo sí. gira. Sí, sí, y mata a los dos diablos. Que, bueno, lo hemos dicho, Interesante, ¿eh? son tremendos jugadores, pero también un Sí. montón de horas jugando. También, obviamente, tiene un poco de cansancio. Porque, Ese Cricri bueno, podría volver a la mano de Jonathan. No olvidemos que él también juega a Fox Sí. y que sería muy interesante darse esos 3 de lore, ponerse a 8 y volver a salir en el turno siguiente, que Pero, incluso esos claro. Príncipe John se podrían convertir en grandes atacantes Sí, contra pero- esa pero contra esa mira, ya- Fox y ese Pero Hades. bueno, Ya la aquí mesa es creo un que poquito- Luca tiene muy encarrilada la Sí, partida, sí. la verdad. Muy No, y encarrilada. juega otra vez la... bella, Pero sí. en mesa creo que ya tiene el lore suficiente, ¿no? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Efectivamente, hay letal en mesa. Vamos a ver cómo responde Jonathan, si hay una salida, no la hay. Aquí ya, Está ya viendo. va a tener que empezar a Esa- usar sus Prince Jones, Jonathan, para un poco lidiar con esta mesa. Claro, está muy complicado, se tendría que ser Bueno, nada, sí, el descarte, descarta, va a robar dos dos. cartas, algo que le pueda servir. Hmm. Va a ver, Jonathan si hace magia
O si no, ya tendríamos al flamante campeón. Va a robar 2. Vamos a buscar. Sí. Hay letal, no hay letal. Buscando, pero ya es muy difícil porque tienes que lidiar con mucho personaje en mesa. Bruno quizá podría ayudarle, aún así. Uf, Bueno, aún así. Pool de level, ground level, podría hacer algo aquí. Bueno, tiene a Cricri que también puede cantar Bruno y de nuevo robar 2 cartas Exactamente. con el Precision, pero de quitarte un personaje en un personaje tampoco conseguimos nada. Uf. ese Está muy, bounce muy, a muy Creepy complicado. podría ser una de las soluciones, pero aún así lo veo Está complicado. muy difícil, la verdad. A ver si Jonathan hace un poco de magia. Va a jugar un Genie. O gastar 4 para ese Genie Sí, Oh. significa que no está encontrando Mira, ahí soluciones tenemos ya- o que quizá necesitaba efectivamente eso. A ver. Algo para entintar, algo tiene para... ahí 5 tintas más 2. Bueno, Parece que ya se nos está yendo la seguramente partida, querrá parece. usar a Cricri o para cantar o para irse de lado. Ahora está contando. Está contando. No, Tiene no lo habría 8. contado antes, yo creo que sí, yo creo que sí, Sí, lo habría sí, sí. contado. Para Estaba diciendo a ver mirando. qué es lo que se tiene que quitar, ¿no? Para... Se quita la Madame Fox y parece que Luca no. le ayuda, ¿no? Sí, Luca sí. le ayuda a tomar esa Sí, decisión. no podía quitarse ninguna otra cosa. Está muy Hades complicado. tenía demasiada defensa. Al menos ahora se queda 19, lo que Efectivamente. quiere decir que... Que con una Jonathan cabra maravilla ya se termina. Sí, todo. Jonathan igualmente Puede que tendría- haya Ah, pero mira, aparece una Elsa. Que bueno, lamentablemente no se puede llevar por delante a nadie. Oh. Y parece que no hay Ay, nada. entintaba 2 Ya, veces, claro, no ya, puede. No puede, además. Solamente juega el diablo. Y Bueno, ya se va a está. 19 y veamos si el top deck pues es un... Es una cabra maravilla y ¿Os imagináis podríamos. una cabra? Sería bueno, a ver si lo llama un bueno, y poco a la Luca hora. todavía le queda... Ah, bueno, la carta que acaba de robar, vale. Y bueno, Una de esas, una además. esa, que bueno, puede tapear, por ejemplo, ese diablo mínimamente y quitárselo de en medio. Pero la verdad es que a esta altura ya, cuestión de Sí. 19, ya creo que la partida, a menos que salga un héroe Cricri de nuevo, Sí. pero ni con la evasión, ¿no? Tiene mucha evasión, no se la podría sacar. Pero bueno, yo de quitarme a alguien ese, por ejemplo, ese diablo que ataca de 3, ¿no? Pues es una opción. Está A ver pensando qué aquí sigue, Luca, está por si pensando. acaso. Sí. No quiere llegar. Todo humano hubiera loreado de cabeza, Sí, ¿eh? sí, Hay que decir las cosas como son, ¿eh? Absolutamente. Y Pero Lucas yo sigue creo que está pensando. pensando de no vaya a ser que Jonathan me dé la vuelta a la partida. Claro, ¿no? ya me hizo Aquí magia está, y ¿veis? efectivamente, Lo que yo decía cómo que- la canta Laura, algo sabe Laura, tremendo, Creo que cueste a al final es por 19, el ataque, ¿no? 19, Y, se nos uf, va a acabar lo esto, tenemos ya, ya se chicos. termina Me da un esto. poco de tristeza, ¿no? Que se acabe. Pero la vamos a cantar ahí, depende si Jonathan dice, bueno, si me saco un BBB, me cambio los colores, puedo hacer algo. Alguien le pone Vamos, un Be por favor, que tiene un y BBB, así lo cantamos a por tres último. voces, así lo cantamos a tres voces, pero parece que la gloria eterna se la va a llevar Lucas. Sí, qué bien han jugado los Sí, dos. sí, no, la increíble, la verdad. Con el cansancio que deben Son muy de buenos, llevar Sí, sí. encima. No Más de dudo ni- 10 horas, más de horas. Y mira, Jonathan pensando, está aquí, Jonathan. sí, No mano dudo en ni la un cabeza. momento en el que el turno anterior donde Lucas se ha pensado tanto Sí. qué girar con la Elsa y si cuestear de 19 o no, si estuviésemos allí seguramente estuviesen hablando entre ellos totalmente Claro. de uno a uno, charlando de cómo se podría haber jugado mejor, cuáles Sí, eran claro. las mejores posibilidades. Al final para Claro. ellos esto es un torneo donde lo que quieren es practicar, ser mejores, En encontrar el mejor deck. Y ahí Así la que- risa dice, bueno, La ¿cuál te risa, subo? sí, Que sí, ya ¿cuál te subo? está muy Eh, complicado, ¿cuál te subo? Está todo Bueno, todo Jonathan me va da. a robar 2 veces, no nos olvidemos. Y vamos a ver si Cricri sale todavía algo. está disponible, Cri- podría hacer un Cristo con eso. Pero es verdad que no se saca, no se ahí saca vamos, todo. Sigue al robando. John robando Sí. hasta la eternidad, A ver qué... buscando algún tipo de solución, pero Luca tiene ahora mismo en mesa, bueno, 5 personas. ¿Cómo sería bueno un Peter Pan y un Yago, también. Ya Tendría te que digo. eliminar todo. Sí. Tiene dos Tenía que atacantes. eliminar. Este, todo. está muy complicado. Este se que- acaba ya, Jonathan. Y- Ese era el tercer Bruno. Ah, Creo que sí. Eso sí. Y Roba. ahí ha hecho un pool de level para robar 2 Claro. cartas. Y y ahora un round level quizá. Efectivamente, Ok. sí. Vale, un personaje menos, quedan 4. está siendo muy positivo cuando me esa forma de Está pero intentando que darle- no se note, que no se Darle- note el favoritismo ahí Estoy de intentando darle un Apple. chance a Está- creo que Jonathan. Está muy complicado, pero mira, no es un aparte- cri-cri, pero también de ataque. Sí. Vale. Claro. Tenemos un Vale. menos. Y nos queda nada. una tinta, Está luchando chicos. hasta el final, Tinta. como Queda una dice tinta. Rosa. En el- No, ahí está, manito nomás y felicitaciones.
El flamante campeón de los 4K Enchanted Showdown tiene nombre y apellido, Luca Pereiro, que con este Purple, increíble muchachos, lo hemos visto a través de todo este stream, lo vimos contra RB y lo dice en el chat, ha ganado el Lorcana luchando hasta el final, Jonathan no se rinde, fue un gran guerrero y la verdad es que el que se alza con la gloria eterna y hay que aplaudirle es Luca. Pero a todos los chicos que hicieron top 8 y a todos los que han participado y nos han comentado y nos han seguido, de verdad, este aplauso es para todos ustedes. Muy bien. Y bueno.